Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 23 de agosto del 2024, hoy es viernes si el cuerpo lo sabe y el body, como se diría en inglés, lo sabe. Así que nada, te invito a que te sientes, a que te pongas cómodo y que disfrutes con este pedazo de vídeo de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Así que venga, vamos con ello. Bueno, lo primero que me fijo ahora mismo es que tenemos encendidas las pantallas del fondo sur. Por primera vez, o al menos yo que lo vea, por primera vez vemos aquí en el canal, veo yo con mis propios ojos verdes o azules, o yo no sé de qué color son, veo las pantallas completamente encendidas. Así que nada, a ver si con un poquito de suerte cuando demos la vuelta a todo el estadio y justo coincidamos con el fondo sur, podemos ver las pantallas encendidas y lo sacamos en primera persona. Bueno, pues como siempre digo, de verdad no quiero ser pesado, pero lo voy a ser. Y es que puedes dejar tu like, botoncito para arriba, puedes suscribirte a donde te ponga aquí abajo suscribirme, en botón rojo. Básicamente es gratuito, de verdad os lo digo, es gratuito. Yo no recibo dinero por eso, porque habrá gente que se piense que yo me llevo dinero por que me des el like o porque te suscribas al canal. Simplemente es una forma en la que YouTube ve que lo estamos haciendo bien y por lo tanto pues nos puede promocionar ante otros vídeos o nos puede proyectar para seguir creciendo en el canal. Así que nada, pues vete conmigo, dame la manita porque vamos a dar la vuelta. Empezaremos por el lateral oeste, esta parte de aquí, fondo norte, lateral este y fondo sur. El Real Madrid juega aquí el domingo. Estaremos en el estadio para ver el partido del Real Madrid-Valladolid. Jude Bellingham, última hora ha sido la gran noticia porque ha dicho el Real Madrid que estará más o menos un mes de baja. Se ha lesionado en el entrenamiento, o al menos parece que ha sido en el entrenamiento. Así que tenemos una baja de última hora para el partido del domingo, pero bueno, tenemos plantilla de sobra para poder jugar y poder ganar este segundo partido de Liga. Veremos a ver si Ancelotti aprovecha la ocasión y coloca de titular a Arda Güler o algún jugador que pues bueno, no haya tenido muchos minutos a lo largo de esta temporada, o de la otra más bien, porque en esta temporada llevamos solamente 2 partidos, la final de la Supercopa y el primer partido de Liga contra el Mallorca allí en Mallorca. Bueno, ya sabéis que en estos días, en estos últimos vídeos, hemos visto cómo creaban los pilotes en este lugar, incrustando la armadura por supuesto seguidamente, y con mucho cuidado vamos a asomarnos por aquí porque están con las eslingas, todas estas cadenas para seguir transportando y moviendo la diferente armadura que tenemos en este lugar. Vamos a irnos de aquí porque hay que tener mucho cuidado, no queremos tener ningún riesgo, ningún accidente, y por lo tanto vamos a alejarnos porque ya sabéis lo que van a hacer, es simplemente coger con los 2 ganchos de cada extremo pues la ferralla que está aquí acopiada. Luego a ver si desde allí podemos ver los agujeros que han ido creando para meter pues dicho material, en este caso el que están subiendo ahora mismo. Pero bueno, ya lo conocéis, así que seguimos, avanzamos, vente conmigo. Bueno, aprovechamos justo en este lugar para grabar lo que podamos. Vamos a ampliar, mirad cómo a medida que han ido retirando toda esta tierra que tienen aquí acopiada, ahí al fondo están compactando con ese rodillo compactador de unos 750 kilos más o menos, JCB, una de las marcas más reconocidas en la construcción. Ahí podéis ver otra retrocargadora con la marca JCB. Y bueno, pues la verdad es que no vemos muy bien el suelo porque tenemos toda esta armadura que están llevándose ahora mismo de la obra, no da tiempo a colocar más, y es que tienen que ir despejando toda la zona, todos los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu para preparar el partido del domingo contra el Valladolid. Así que es por eso que se están llevando todo para despejarlo. Y veremos a ver cuáles van a ser las zonas donde podamos transitar los aficionados, porque en los últimos partidos aquí celebrados en toda esta zona se podía pasar perfectamente. Veremos a ver para el domingo qué nos encontramos. Así que venga, avanzamos. Oigo. Bueno, pues seguimos avanzando, no paramos, seguimos viendo perdón, seguimos viendo
las estructuras en la parte central de la fachada oeste. Ya sabéis que por la noche se encienden. De momento, pues seguimos, en este caso hoy, viernes 23 de agosto, seguimos grabando, seguimos filmando la remodelación del mejor estadio del mundo y seguimos encontrándonos con la misma situación, en este caso sin novedad alguna respecto a estas estructuras que aquí, como ya bien sabéis, y si no lo sabéis os lo comento yo, colocarán el escudo del Real Madrid y las letras y la palabra Bernabéu justo en toda esta zona de aquí. Simplemente esto que se ve ahora mismo son muestras que ha dejado el Real Madrid para ver cuál es la que cuadra más, cuál le gusta más, para que se vea de noche, para que se vea de día, y la que elijan se quedará. La que elijan, pues ya imagino que con este diseño pues trabajarán en crear las correspondientes siluetas, en este caso el escudo y las letras de Bernabéu. Bueno, vamos viendo poco a poco cómo van despejando toda esta zona, sobre todo la parte más cercana a la Torre C, pero ahora lo veremos desde el montículo de Honduras. Vámonos por aquí porque hoy tenemos la pilotadora en este lugar. A la derecha tenemos su hermanita, la máquina auxiliar. Ya sabéis que es la que ayuda a colocar e incrustar y penetrar, que os gusta más esa palabra, esa ferralla en el agujero que ha creado esta máquina de aquí, la pilotadora, para crear y para construir los nuevos pilares, en este caso del futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu. Todo esto lo irán tapando, no os preocupéis, todo eso lo irán hormigonando para crear el techo, que es la primera parte, la primera fase, para crear el techo del futuro parking. Vamos a ampliar para que antes de que apaguen las pantallas, en el caso de que las apaguen, podamos ver el encendido de las pantallas de las puertas de acceso del lateral oeste, donde, para que lo sepáis, personas de movilidad reducida entrarán por la puerta 1 y también hay más accesos que veremos a lo largo de la vuelta al mejor estadio del mundo. Puerta 0 y puerta 98, la verdad que queda un poco raro, queda bastante raro ver esos números así de grandes y sobre todo, bueno, pues que terminen aquí las puertas y que empiecen al mismo momento. Es un poco raro, pero bueno, parece que se ha decidido así. Por lo tanto tenemos la 0 y la 1 justo en la parte central del lateral oeste y las contiguas son las penúltimas y en este caso la última. Ahí lo podéis ver. Seguimos avanzando viendo las pantallas encendidas hacia la Torre C, y aquí en el lateral oeste tenemos desde la 0 hacia la 9, allí está la última del lateral oeste, que es la número 9, y desde la 0, o en este caso 98, que son las últimas, aquí hasta la 92. De momento, porque claro, no cuadra, porque hay una pantalla apagada. Hay una puerta que tenemos aquí que no tiene numeración. Así que veremos a ver qué hacen con este problema, si es que es un problema, claro. Venga, que ya hemos estado mucho tiempo aquí, seguimos avanzando. Nos vamos a la Torre C. Bueno, a la parte norte de Castellana. Resultado de todos los trabajos que hemos visto en este lugar es que han quitado las vallas de nuevo, que no sé cuántas veces las han colocado, las han quitado, han compactado un poquito nada más, este lugar, rellenando toda esta tierra que han echado, y lo dicho, han vuelto a quitar las vallas, tapando todas las zanjas que habían creado. Me da un respeto cada vez que veo una mochila así abandonada. Yo no sé si es que se la ha olvidado a alguien, o es que de verdad, a mí me da un respeto enorme, porque de verdad os lo digo, que puede ser cualquier cosa. Y es que ya dices, JR, Jesús, no pienses mal, hombre, no pienses mal, que si no vives con miedo todo el día. Pues es que el mundo está loco, si es que el mundo está loco. Ves cada cosa en la televisión, que también os digo que la televisión nos muestra cosas que a ellos les interesa y cosas para meterte miedo, pero ves cada cosa en la televisión, en las redes sociales, que dices, madre mía, pero es que el mundo está loco. Entonces ya veo una mochila que, pues bueno, no hay nadie alrededor y ya pienso mal. Es así de claro. Hoy venimos por la tarde y como llevamos viniendo toda esta semana, vemos cómo brilla el sol en la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, hasta incluso también podemos ver en la parte del techo, en la parte de la cubierta, cómo los rayos del sol inciden directamente
en las nuevas lamas colocadas envolviendo el mejor estadio del mundo. De momento sin novedades a lo de las estructuras que había comentado antes. Aquí parece que ya están descansando, o hasta incluso comiendo, y luego por la tarde vuelven a la actividad. Y aquí, bueno, no se ve muy bien, pero mirad cómo han ido despejando toda esta zona de vallas blancas que rodeaban el lugar de los hechos, en este caso el lugar de trabajo, este foco de trabajo, donde ya han hormigonado el techo, el mismo techo y el propio del futuro. ¡Ay, qué cosita más bonita! ¡Ay, mira cómo le meten en el carro! No digo a la chica, digo el bebé. O la bebé. Bueno, lo dicho, aquí tenemos ya el techo del parking totalmente hormigonado. Así que poco a poco va avanzando la obra, poco a poco va avanzando la construcción del futuro parking, del nuevo parking del Estadio Santiago Bernabéu. Vámonos al fondo norte, vente conmigo. Aquí también podemos ver cómo han ido retirando las vallas. Esto no ha sido hoy, esto ha sido hasta hace 2 días más o menos, para que, bueno, pues a la hora de que pasen los aficionados el día de partido, pues tampoco veamos zonas en las que sea difícil pasar y se formen embudos y haya problemas a la hora de... Bueno, yo creo que sobre todo piensan que en el caso de que pase algún accidente, a la hora de evacuar, pues no haya ningún tipo de problema. Pero bueno, irán despejando todas estas vallas y el domingo veremos aquí en el canal cómo están los exteriores y cómo está el interior, navegando por los interiores del mejor estadio del mundo. Aquí podéis ver las losas que van a empezar a colocar en esta zona del estadio, y los exteriores, vamos a ver si han empezado a picar. Yo creo que no les va a dar tiempo y es por eso que no han empezado a picar, pero puede ser que sea esa la excavadora, que luego veis ahí el cazo, parece un cazo de limpieza, pero a la hora de picar lo que hacen es cambiar ese útil, quitan el cazo y colocan el martillo hidráulico que está justo ahí. Mientras tanto, para seguir aprovechando la máquina, cambian el martillo y colocan el cazo de limpieza, en este caso, para mover las tierras, para mover el escombro que va produciendo la excavación. Y mirad, para que nadie pueda colarse en el jardín Ruido Bernabéu, están colocando estas cuerdas, esta mini valla de madera y de cuerda, para lo dicho, que nadie pueda traspasar esa zona. Pero básicamente aquí puede pasar cualquier persona, pero sobre todo para que la gente vea, porque muchas veces ya con los ojos nos fijamos en todo, para que la gente vea que hay una valla y que obviamente no se puede pasar, para que puedas pisar, en este caso, la vegetación que tenemos ya plantada aquí en este jardín bautizado Ruido Bernabéu. Que por cierto, Ruido Bernabéu, como está de vacaciones, ya no le interesa decir nada por Twitter, ¿verdad? Ya nada de nada. Anda que cuando nos interesa sí, cuando no, anda que vaya tela. Mira, están colocando los taquitos en este lugar. Mira qué bonito, mira qué pasada. Mira qué pasada, estoy flipando de lo bonito que está quedando. Dame. No me ha visto. Espera. Me ha visto. Bueno, el caso es, están colocando los taquitos, ahí lo podéis ver, de forma minuciosa, de forma tediosa, pero los están colocando los pedazos de cracks, y ahí veis cómo están fratasando esa zona, rellenando las puntas de dilatación y demás, y ya básicamente han terminado toda esta zona, todo este rincón del fondo norte con Torre C. Hola, le he dicho a tu compi que me moje, pero ha pasado de mí, que le he dicho a tu compi que me moje, pero ahí lo tenemos. Ahí es hasta donde han llegado, justo hasta ese lugar. Ya imagino que a partir de la semana que viene, que tenemos otras 2 semanas para avanzar en la obra, pues seguirán picando, en este caso, el suelo y el cemento pobre que tenemos en ese lugar, para seguir con la remodelación del suelo de Rafael Salgado, ya prácticamente con castellana. Mirad qué bonito, Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Me da a mí que ha cogido la manguera para darme, Ah, vale. No, que se va para allá. Digo, ahora sí que no quiero que me mojes. Ahora voy a huir.
Bueno, esto de aquí ya estaba colocado y a partir de las vallas para allá es lo que están haciendo nuevo, que es básicamente lo que han hecho en estas 2 últimas semanas. Por cierto, me acabo de fijar, bueno, me he fijado antes, pero como estaba hablando del otro, no quería interrumpir ese tema. Fijaos cómo han ido quitando los rótulos de las pantallas. Las pantallas que tenemos aquí en este lugar, las que estamos mostrando, han quitado los rótulos, por eso lo veíamos duplicado en estos días. Y ya podemos ver las pantallas encendidas con los números correspondientes, sin duplicarse. Aquí lo tenéis. No sé cuándo los han quitado, la verdad, pero esto ha debido de ser entre ayer por la tarde y hoy por la mañana, porque ya son las 4 de la tarde. 4 de la tarde aquí, hora local, claro. Así que lo habrán quitado. Yo creo que habrá sido esta mañana, porque ayer cuando pasé, que he venido por la tarde, tampoco estaba quitado. Así que nada, pues así tenemos esta ubicación y esta localización del Estadio Santiago Bernabéu. Qué bonito nos lo están dejando. Seguimos avanzando. Ya en el fondo norte y Rafael Salgado. Ahí vemos cómo siguen las pantallas encendidas, siguen con las pruebas. Y de momento, pues bueno, una prueba bastante sencillita, con la numeración simple. En este caso las puertas normales, accesos normales, con los dígitos, en este caso en blanco, y los restaurantes o accesos VIP con los dígitos, con los números en dorado. Seguimos avanzando hacia el lateral este. Ya sabéis que la parte superior de estos accesos, con esas pantallas gigantes, lo que hacen es mostrar el escudo del Real Madrid. Imagino que es lo que veremos a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, lo que digo, el domingo lo veremos en primera persona, así que dale al like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo. Y si quieres y estás atento al canal, una vez que estés suscrito, porque si no, no te deja, tienes que buscar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos subiendo a lo largo de todos estos días. Así que nada, tienes que buscar la campanita. Siempre muy importante suscribirte, porque si no, no sale la campanita, y darle a todas notificaciones. Estos hermanos yo creo que se van a llevar mal, algún día, seguro, seguro. Bueno, lo dicho, he dicho lo de la campanita, pero no os penséis que tiene algún coste, No, de verdad, como siempre digo, es totalmente gratuito. Luego sí hay opciones donde te puedes unir como miembro premium, pero eso, bueno, eso para las personas que lo quieran hacer, pues que lo hagan. Y no lo digo todos los días, para que veáis que tampoco busco el interés económico. Simplemente, pues bueno, digo todos los días lo de suscribirte de forma gratuita. Por cierto, han quitado ahora mismo lo que es la caseta que estaba aquí de atención al público. Ahí podéis ver la huella, ¿verdad? El rastro de la caseta que estaba aquí. Aquí estaba la caseta y se la han llevado. Y es más, ahí veis cómo están pintando el interior. Ahí están pintando el interior para que no se vea, bueno, para disimularlo más que nada, para que no se vea la estructura interior un poco fea, por así decir, que no se vea lo gris de lo que es y ha sido la obra. Puerta 57, restaurante, lo tenemos justo delante. Ole, qué pareado. Y tenemos las puertas 44, 45 y 46 en la parte inferior. Algún día me gustaría ir al restaurante Puerta 57, a ver qué tal se come ahí. Y bueno, la verdad que yo tengo un paladar muy exquisito, así que me pueden llegar a sorprender. Espero, si algún día voy, claro. Bueno, continuamos viendo cositas, continuamos viendo en este caso las puertas del lateral este. Ahí al fondo podemos ver los materiales que van incrustando para disimular el interior desde el exterior. Mirad cómo se va viendo. Aquí lo tenéis, el domingo lo veremos mucho, pero que mucho mejor, en primera persona, subiendo por las escaleras mecánicas. Te pillé. ¿Dónde estás? Ahí estás, te he pillado, palomita mía. Bueno, el domingo lo veremos mucho mejor en persona, cuando subamos por las escaleras mecánicas que tenemos en el lateral este. Ahí al fondo podéis ver todo el entramado, toda la estructura interior del lateral este, esta parte de la tripota, esta parte
de Padre Damián, donde mirad cómo se van viendo los resultados finales. Ahí está. Van pintando todos estos pilares, han pintado ese también y falta por pintar este, que como podéis observar pues y llevamos días observándolo. Ahí vemos cómo envuelven los andamios en ese pilar. Tenemos otra de las zonas clave, que es la parte del palco de honor. Aquí podéis ver cómo hemos ido viendo diferentes grafismos en las mismas pantallas, estas pantallas centrales del lateral este. Ahí lo podéis ver. En breve empezarán a quitar esos rótulos de palco de honor, que prácticamente lo tenemos calcado, ya encendido y plasmado en las pantallas del palco de honor. ¿Cuál es el escudo que está en la pantalla dibujado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Sabes cuál es o no? Déjamelo en los comentarios. Vamos a subir un poquito el dispositivo porque desde aquí podemos ver algo del palco de honor, pero muy poquito. Espero que estéis viendo algo porque yo no estoy viendo nada. Ahí tenemos el falso techo, ¿no? No veo nada. Y allí al fondo... Madre mía, cómo está el palco de honor. ¿Pero qué sucede aquí? Esto no llega ni de coña para el domingo, ¿eh? Vamos, ya pueden dar un buen avance de aquí al domingo, pero ojo cómo está el palco de honor. Estoy flipando. Bueno, lo que sí parece que tampoco va a llegar es la colocación de dicha pantalla en este lugar. Mirad, todavía seguimos viendo ese hueco en esa zona. Bueno, pues nada, algo sucede con esa pantalla, porque si no, es muy raro que todas las pantallas estén colocadas, excepto esa que coincide en ese lugar. Nada, como podéis observar, pues mirad cómo están encendidas las pantallas del lateral este, ya en la parte sur de Padre Damián, y ahora desde la plaza de Sagrados Corazones lo veremos mucho mejor, así que venga, vamos para allá. Oye, mirad, palco de honor. Desde aquí se ve algo del interior, por lo menos está encendido, ¿eh? Por lo menos está encendido. Pero claro, no conseguimos apreciar el interior. Palco de honor. Seguimos viendo las praderas mágicas del lateral este. Aquí podéis ver cómo todavía siguen y continúan, resisten las vallas de obra. Seguimos en remodelación, seguimos en construcción, así que habrá que esperar un poquito más para poder sentarse en esta fila de asientos de granito. Ahí podéis ver la vegetación que tenemos plantada en esta pradera mágica de la plaza de Sagrados Corazones y lateral este. Furgonetas que van a entrar al interior, como ahora lo haremos nosotros también, para acceder al mejor estadio del mundo. Y desde aquí podemos observar otro colorido, ¿no? Otro grafismo en las pantallas que tenemos en la parte sur del lateral este. Aunque bueno, estamos también acostumbrados a ver esos colores y esas numeraciones. Todo por los ajustes que van realizando antes del partido del domingo, Real Madrid-Valladolid, para que esté todo listo, todo preparado y podamos ver el encendido final. Bueno, dejamos el modo gran angular y seguimos, continuamos, no paramos, porque ahora nos vamos a la última parada. Nos vamos ya al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, avenida de Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Mirad cómo han vuelto a sacar las vallas, estas vallas típicas de las previas que colocan para que la gente pues no pueda pasar a un determinado lugar y pueda acceder el autobús del Real Madrid sin ningún tipo de problema al Estadio Santiago Bernabéu. Así que seguimos avanzando.
Aquí tenemos más camiones para recoger más material, dejarlo todo preparado, todo listo para el partido del domingo. Aquí estaremos un día más reaccionando al Real Madrid-Valladolid. Por cierto, Bellingham, noticia de última hora, estará más o menos un mes de baja. Está lesionado. Así que nada, pues se nos complica como el año pasado, igual. Aunque bueno, lo bueno es que es un mes nada más. Pero bueno, se nos complica siempre la liga, se nos complica siempre que vamos bien, pues que algún jugador cae lesionado, a algún jugador le pasa algo y nos fastidia la temporada. Pero bueno, siempre podemos solventar perfectamente todo lo que va ocurriendo. El año pasado tuvimos la baja de Courtois, lesionado de larga duración, Militao también, Álava tuvimos también ese pequeño incidente a mediados de temporada, un poquito a finales. Vinicius también estuvo como 2 meses, un mes lesionado. Y luego mira, hemos ganado la Liga y hemos ganado la Champions. Así que el Real Madrid tiene plantilla de sobra para poder ganar todos los títulos posibles. Bueno, pues aquí podéis ver cómo por fin, en este caso en el fondo sur, aquí en Avenida de Concha Espina, han encendido las pantallas. Vimos cómo retiraban los rótulos y ahora ya tenemos encendidas las pantallas en este lugar, porque aquí creo que todavía no habíamos captado este momento. Puerta 72, 71, 70, ya sabéis que ahora mismo ha cambiado la numeración de las puertas de acceso, empieza desde la parte central del lateral oeste de forma progresiva hacia el fondo norte y así dando la vuelta al estadio hasta llegar de nuevo al lateral oeste, puerta 98, que es la última puerta, en este caso, que hay para acceder a los eventos y a los partidos. Me estoy fijando que han colocado una lona, y eso es que ya no van a trabajar en este lugar, o al menos no quieren que se vea. Pues estoy flipando porque acaban de colocar una pedazo de lona brutal. Es más, yo creo que la acaban de colocar ahora mismo, porque está atando cabos este pedazo de crack. Y ahí podéis ver, oye, me están dando con un láser. Me acaban de dar con un láser verde. Estoy flipando. Ni que fuese yo un jugador de fútbol profesional. Si me vuelven a dar con el láser, os lo grabo. Pero bueno, ahí podéis ver cómo está colocada la lona con el escudo del Real Madrid para disimular que eso está en obras y que nadie pueda ver el interior, porque ya sabéis que están trabajando, están remodelando en el interior, por lo tanto no creo que sea bonito a los ojos del espectador pues esa imagen de construcción, después de que ya tenemos prácticamente todas las lamas colocadas en la fachada y que, bueno, sobre todo lo bonito de las puertas de acceso que tenemos también colocadas y ya encendidas, pues no creo que sea muy bueno encontrarse y poder ver pues que está en construcción, que hay mucha maquinaria, muchísimo material, y es por eso que han colocado la lona. Es más, ahora están tirando para arriba, imagino que será para meter algo o para sacar algo. Así que esta es una de las grandes novedades que tenemos en el fondo sur, junto al encendido de las pantallas, por fin, también en la avenida de Concha Espina. Así que prácticamente el fondo sur está más interesante que el fondo norte. Así que nada, madre mía, qué pepino. Bueno, venga, con esta imagen nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Vente conmigo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 23 de agosto del 2024 vamos a repasar las novedades que tengamos en el interior. ¿Por qué? Porque ya tenemos el verde, ya tenemos el césped, al igual que lo vimos en el día de ayer, como sacaban las bandejas del césped retráctil. Hoy ya viernes lo están preparando para el entrenamiento del Real Madrid mañana sábado 24 de agosto. Ahí veis cómo están rematando cada uno de los rincones y de las esquinas del contorno del terreno de juego, después de haber colocado esa moqueta azul navy, azul marino para los españoles,
y ya podéis observar cómo están colocando las porterías y en breve veremos cómo colocan e instalan también cada dispositivo, cada módulo de la U televisiva. Por supuesto, mañana el Real Madrid entrenará a puerta cerrada. Sí, habrá visita en el Tour, sí, se podrá visitar el Tour, pero no se podrá acceder al interior. Estará todo cerrado, todo tapado, para que nadie que venga al Estadio Santiago Bernabéu y haga el Tour pueda divisar el interior con el entrenamiento del primer equipo. Pero bueno, no os preocupéis para las personas que vengan a hacer el Tour, porque más tarde se podrá acceder al mismo y poder seguir viendo el espectacular césped que tenemos ya en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Es más, después del entrenamiento veremos a ver cómo se adapta este césped a las nuevas pisadas. Veremos a ver si no tenemos ningún tipo de problema a la hora de que vengan los partidos. Yo creo que no, estoy confiante, confío al 100% en los jardineros del Real Madrid, así que por supuesto no tendremos ningún problema. Ayer también vimos aquí en el canal cómo empezaban a instalar las cuerdas y por supuesto la Spider-Cam. Hoy ya podemos ver cómo en breves empezará a volar para poder desempeñar sus funciones. Bueno, pues ya tenemos el césped fuera, tenemos la tapa en su debido lugar y ahí podemos ver cómo en este caso están colocando la U televisiva en la zona oeste del Estadio Santiago Bernabéu. En un principio lo dejaron superpuesto y ahora ya que tenemos todo listo, la superficie en su sitio, podemos ver cómo lo están anclando en su debido lugar. Pero mirad qué pasada el césped, ya han pasado las máquinas corta césped, ahora están terminando de rematar con las porterías y dejando todo listo para el entrenamiento de mañana. Me dirás que el césped no está bien, Había alguien ayer que me decía que el césped no estaba bien, que había, sobre todo en la bandeja más cercana al lateral este, algunas zonas que dejaban que desear, pero realmente yo lo veo muy, pero que muy bien. Y ahí podéis ver cómo han ido rellenando del césped artificial, hasta incluso con la moqueta azul navy, azul marina, que han ido colocando en las últimas semanas. Tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, y podemos ver el videomarcador. Ahí tenemos parte de la pasarela 360 grados que discurre por el fondo norte, y ahí podéis ver todas las filas, todos los sectores y todos los nuevos asientos que han ido colocando en el segundo anfiteatro del fondo norte. Ha sido la última zona en colocarse esos nuevos asientos ya abatibles. Es más, aún hay sitios, aún hay filas donde todavía no han colocado los respectivos asientos, como lo que estamos viendo ahora mismo en imagen, pero no os preocupéis porque entre el día de hoy y mañana ya colocarán y anclarán todos los nuevos asientos. Es más, ¿os acordáis en el vídeo de ayer que vimos cómo faltaban 2 sectores por colocar los nuevos asientos, a falta de colocar los soportes para los mismos? Pues bien, ya tenemos todos los asientos colocados en esos 2 sectores donde también han procedido a cambiar la huella. Ya después de haber realizado este trabajo, veremos a ver cuándo vuelven a realizar trabajos similares en este parón. Veremos a ver qué hacen en los próximos, y también tendremos que ver avances y remodelación en la zona de tribuna. Esperemos también ver el cambio de pasamanos del tercer y cuarto anfiteatro, aunque eso no está confirmado del todo, pero imagino que se cambiarán porque son los antiguos. De momento ahí sí se hizo el cambio de huella, pero no se cambiaron los pasamanos. Al igual que veremos cómo siguen trabajando en la zona de línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. El domingo veremos qué sucede por esos lares, veremos el interior de todas esas zonas, y también podemos ver cómo han ido colocando los respectivos asientos en la zona de salidas. Ahí vemos cómo han quitado los andamios de esos trabajos que han realizado en la parte superior de tribuna, en el techo, y también podemos ver cómo han ido colocando los asientos en ese primer anfiteatro del lateral este, volviendo a colocar los asientos de los banquillos después de haber colocado la lona azul navy en la parte inferior, más concretamente el suelo. Podemos ver que en el día de hoy ya vuelven a estar en su lugar, tanto en el banquillo visitante como en el banquillo local, aunque bueno, faltan por colocar esos que van justo a la parte más cercana al túnel. También han vuelto a colocar los asientos correspondientes a ese margen que tenemos entre los asientos VIP y la zona de banquillos. Veremos a ver el palco presidencial. Imagino que toda esta zona estará lista para que Florentino Pérez y demás acompañantes que tengan que estar en este lugar pues puedan sin ningún tipo de problema divisar y ver el partido el domingo.
ahí en la parte superior. No parece que todavía hayan colocado todos los asientos, ahora lo veremos, pero sí la mayoría. Ahí vemos los remates finales en la zona de palco de honor y palco presidencial. Ahí en los banquillos están retirando la lona, esa lona que habían utilizado para proteger los asientos, hasta incluso la derecha, en el banquillo local, vemos cómo han quitado todas las protecciones ya. Grada abatible, le queda muy poquito para cerrarse, después de haberse usado de nuevo en este parón para meter, sacar material, maquinaria y demás, para los trabajos que se han ejecutado en la losa del terreno de juego. Y aquí tenemos el primer anfiteatro, la parte central, estos asientos VIP que tenemos justo debajo del segundo anfiteatro, donde ya sabéis que en este parón han ensanchado los pasillos, hasta incluso podemos ver que en la parte central, después de haberlos ensanchado, han colocado una barandilla en esa zona, tanto en el pasillo de la derecha como el de la izquierda. Ahí podéis ver también esas terrazas mágicas que hay en la zona de prensa, justo en los laterales, en esa parte norte. Y también podemos ver la zona sur, ahí la tenéis, al igual que también vemos la Spider-Cam suspendida ya en lo alto del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, vemos la grada baja y grada alta del fondo sur. Ya sabéis que en el día de ayer vimos cómo empezaban a limpiar esos nuevos asientos, esos asientos que están colocados de nuevo en la grada de animación, después de haber pintado toda esa superficie, y ya pues no se nota el contraste porque ya están todos los asientos completamente limpios. Volvemos a repasar, en este caso, la U televisiva. Podemos volver a repasar la parte de la tapa. Ahí vemos cada uno de los módulos de pantalla de la U televisiva que han ido colocando desde el día de ayer, que terminaron de colocar el césped retráctil. Ahora irán configurando también la zona norte y zona sur. Aquí tenemos la cubierta. Hoy nos la encontramos totalmente cerrada. En estos días no la hemos encontrado totalmente abierta para que el polvo en suspensión que teníamos en el interior se pudiese escapar. Ahí tenemos las estaciones meteorológicas. Ahí tenemos también parte de la zona presidencial con los remates finales. A ver mañana cómo tenemos toda esta ubicación, pero mañana me imagino que seguirán trabajando en la zona para dejarlo a punto, para dejarlo listo para el partido del domingo. Así que te dejo mis otras redes sociales en la cajita de la descripción. Déjame en los comentarios todo lo que pienses, todo lo que opines respecto al vídeo que acabas de ver. Y nada, espero tu like, tu suscripción y por supuesto que actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias de verdad, a la Madrid, y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.